buenas noches. Vamos a seguir hablando de Jesús y sus encuentros con personas. Hoy vamos a hablar de una mujer también, y de una mujer que si la Biblia lo menciona es porque alguna lección nos deja, ¿verdad? Vamos a hablar de la mujer adúltera. Esto lo encontramos en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Yo voy a leer algunos versículos solamente porque es muy largo. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Me voy a saltar más adelante. Dice: el que de vosotros esté sin pecados, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos al oír esto, dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Tenemos acá distintos personajes en esta historia. Tenemos por una parte a los maestros de la ley, que eran los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Expertos en la interpretación de la ley. Por otro lado, tenemos a los fariseos. ¿Quiénes eran estos? Eran una secta religiosa, estrictos en la observación de las leyes y sus tradiciones orales. Y tenemos a la mujer adúltera, que era la mujer que estaba transgrediendo la ley, y encontramos en esta historia también a Jesús. Estos son los personajes que encontramos en esta historia. La lectura de hoy dice: sorprende mucho por las palabras que salen de la boca de Jesús. Pero antes dice una pequeña aclaración sobre el lugar en el que se encuentra Jesús. ¿Dónde está Jesús? En un monte, en el monte de los olivos, en Jerusalén. Unos versículos antes, acá en el final del capítulo 7, está hablando un poquito de lo que dice en cuanto a relación al templo. Dice al monte: cada uno se marchó a su casa, pero Jesús no tenía casa. Por lo tanto, él se va al monte de los olivos. Y Jesús pasaba a veces la noche ahí orando. La palabra nos dice que a veces oraba en ese lugar. Encontramos en Juan, capítulo 18, que Jesús oraba en ese lugar. Al día siguiente, antes del amanecer, Jesús estaba de nuevo en el templo y la gente acudía a él. Bueno, lo que leímos, ¿verdad? Y los escribas le trajeron a esta mujer. Pero estos judíos le estaban tendiendo una trampa a Jesús. ¿Por qué? Había un pecado específico que la ley condenaba. Lo encontramos en Éxodo 20, 14. Por lo tanto, este era un verdadero dilema. ¿Por qué razón? Porque si Jesús no la apedreaba, significaba que Jesús estaba menospreciando la ley de Moisés. Y como buen judío, Jesús no podía menospreciar la ley de Moisés. Por eso que es una trampa. Y si Jesús la apedreaba, significaba que Jesús era falto de compasión, que no era misericordioso. Algo de lo cual él siempre decía que él vino a instaurar un reino de misericordia, de compasión, de justicia, de bondad. Entonces pusieron a Jesús ahí como en un aprieto, ¿verdad? Intentaron atrapar a Jesús con estas preguntas. Y si Jesús, además, decía apedrearla, háganlo. Jesús estaba haciendo algo que a él no le competía, que era tomar la justicia de muerte en sus manos. El Imperio Romano no permitía a los judíos aplicar la pena de muerte. Por lo tanto, Jesús estaría transgrediendo la ley romana al aprobar el apedreo de esta mujer. Pero, ¿cómo podemos armonizar esto con la justicia
con la misericordia divina. ¿Cómo lo podemos organizar? Porque Jesús acá tiene un encuentro y es sorprendente cómo Él se plantea frente a estos acusadores, ¿verdad? Jesús dice, escribe en el suelo, y luego rompe el silencio Jesús. Le dice, aquel de ustedes que esté sin pecado o que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué es lo que sucede? Se van de a poquito. Los más viejos primero. ¿Por qué? Porque seguro tenían más historia, tenían más pecados. Y luego se van los más jóvenes. Todos se van. Pero, ¿es justicia o es misericordia? ¿Cómo encontramos todos los conceptos? ¿Cómo los podemos enlazar? La justicia, ¿qué nos dice? Que la mujer pecó y merece ser apedreada. Esto lo encontramos en Levíticos 20:10. La ley dice que la persona que es adúltera tiene que morir apedreada. Pero la gracia nos dice que Jesús puede perdonar pecados y dar así una nueva oportunidad a la mujer. ¿Pueden obrar juntas estas dos? Entonces veamos. Se incorpora Jesús. Le estaba escribiendo, se para y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Yo acá no veo a nadie. ¿Dónde se fueron? ¿No están, Señor? Se fueron todos. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Sabes qué? No te condeno yo tampoco. Él podía hacerlo. Jesús podía condenarla porque era Dios. Pero ¿saben qué? Le dice, ¿sabes qué? Yo no te condeno. No lo voy a hacer. Te voy a dar la oportunidad. Pero no peques más. Le da la orden. No lo vuelvas a hacer. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? La misericordia de Dios, la justicia de Dios, la compasión del Señor, obrando en la justificación del pecador. Pero por su gracia, dice, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Dios lo ofreció a quien, a Cristo, como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. ¿Dónde encontramos esto? En Romanos 3, 24 y 25. Volvamos nuevamente a los personajes. Tenemos a los maestros de la ley, a los fariseos que querían condenar a la mujer adúltera y querían avergonzar a Jesús. Pero ¿qué pasó? Ellos fueron avergonzados porque no había uno solo que no tuviera un pecado por ahí, ¿verdad? Fíjese que no hay registro de que se arrepintieran. La Biblia no dice ni que sí ni que no, no hay ningún registro de eso. Pero, ¿con qué se va la mujer? Con la esperanza, con la seguridad de que ella no fue condenada por el único que sí la podía condenar. ¿Quién era este? Era Dios mismo que había venido a buscar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido y el Señor viene a buscarnos. ¿Por qué Jesús perdonó a esta mujer? Porque con su muerte ese pecado iba a ser cubierto. No había injusticia de parte de Dios al perdonar a la mujer. No, porque había que cumplir la ley. Y la ley decía que había que derramar sangre para el perdón de pecados. Pero ¿quién derramó su sangre? Cristo. Jesús fue el Cordero. Por lo tanto, la justicia sí estaba cumplida. Así que no es que Dios haya sido injusto y pasó solamente por alto el pecado de la mujer y se hizo como que no lo vio. No, sí lo vio. Pero Jesús, su palabra dice que cargó en Él, Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, aquí aplicamos la justicia. ¿Y la misericordia dónde está? Ni yo te condeno. Vete, pero no lo vuelvas a hacer. Esto es lo que Jesús nos ofrece hoy a todos nosotros.
que estamos viviendo estos tiempos de encierro en nuestras casas, muchos sin trabajo, muchos sin sustento, otros enfermos, otros están en duelo por haber perdido un familiar. El único que nos puede dar esperanza es Jesús. Si usted cree que sus pecados son muy grandes, ¿sabe qué? No hay ningún pecado tan grande que la muerte de Cristo no haya logrado cubrir. Todos los pecados son cubiertos por la muerte de Jesús. Solo hay que creer, hay que arrepentirse, venir al Señor, y el Señor le dará a usted una vida nueva. Pero es muy clara su palabra: no lo vuelvas a hacer. Entonces encontramos acá la gran lección de misericordia del Señor, que tampoco es gratis, decir, yo te perdono y haz tu vida como tú quieras. No, yo te perdono, te doy la oportunidad, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Qué lecciones encontramos en esta historia, en esta narración? Primero, nadie está exento de pecado. Por lo tanto, antes de mirar los pecados de otros, mirémonos a nosotros mismos, ¿verdad? Segundo, los atributos de Dios no se contraponen. Es decir, la justicia y la misericordia en este caso sí van juntos. Ya lo expliqué anteriormente que se compaginan lo más bien el uno con el otro. Y tercero, el perdón no es una licencia para pecar. La gracia de Dios no promueve el pecado, al contrario. ¿Qué dice el Señor? Vete y no vuelvas a pecar y no peques más. Por lo tanto, si hoy tú te sientes muy pecador, ven al Señor, que tu pecado sí es perdonado. Si tú ves a otra persona y dices a esa persona, Dios nunca la podría perdonar, no es así. También tiene perdón. Mirémonos cada uno en nuestras vidas y el Señor tiene una palabra de esperanza para todos nosotros, pero también una palabra para reflexionar. No lo vuelvas a hacer. Así que el Señor hoy es esperanza, es oportunidad de comenzar una vida nueva. El Señor tiene para cada uno de ustedes una novedad de vida y Él seguramente lo va a sorprender. Que el Señor les pueda bendecir grandemente.